de Sociología de la UAM Azcapotzalco, que esté con nosotros. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un saludo a ustedes y a su auditorio. Gracias, doctor, bienvenido. ¿Cómo entender esta indiferencia, esta incredulidad y negacionismo de los mexicanos ante el COVID-19, ya conviviendo con esto, como lo comentábamos hace un momento, ya prácticamente 10 meses? Sí, yo creo que para contestar esa pregunta, Tania, tendríamos que hacer referencia a una serie de elementos culturales y antropológicos y sociológicos de cómo nos comportamos las y los mexicanos. Yo creo que en nuestra cultura, de alguna manera, estamos permeados por una cultura y una relación cercana con la muerte. Desde época prehispánica, perdón que me vaya hasta ahí, pero desde esa época prehispánica, de alguna manera la relación con la muerte, con la diosa Coatlicue, ¿no? Nos familiariza de alguna forma con estas percepciones que tenemos de la muerte, ¿no? Decía un amigo hace algunos días, nosotros nos comemos la muerte a mordidas en terrones de azúcar y en pan, ¿no? Entonces hay una cierta familiaridad con la muerte que desprende que la cultura de los mexicanos se familiaricen con ella, ¿no? Además de esto, quisiera señalar que vivimos en una cultura del riesgo, ¿sí? En una cultura del riesgo y una cultura del peligro. Todos los días, ¿no? Vivimos cotidianamente asaltos, violencia, feminicidios, crímenes de odio, asaltos a casa, en el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, esa cultura del peligro con la que convivimos, ¿no? Hace que hagamos mecanismos de autodefensa, ¿no? De autoengañarnos, de automentiras para justificar una serie de hechos. Yo hace algunos días entrevistaba a un señor, ¿no? A propósito de un artículo que escribí, y él me decía, es que yo no creo en el COVID. Y yo le preguntaba, oiga, ¿y por qué usted no cree en el COVID? Él me decía, pues es que si creo en el COVID, si creo en el COVID, yo tengo que quedarme en casa. Y si tengo que quedarme en casa, no puedo salir a hacer mi actividad laboral. Y si no hago mi actividad laboral, de alguna manera, no tengo el sustento para mi familia. Por lo tanto, pues yo no creo en el COVID. Y de esa manera, como no creo, pues puedo salir al espacio público a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, hay elementos culturales que nos predisponen a una autonegación, mentiras, ¿no? Para no hacer frente a una realidad específica, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa autodefensa que nos pone frente a un virus al cual no lo creo como un mecanismo de defensa, hace que la gente acuda al espacio público sin ninguna precaución, ¿no? De alguna manera también se crea un mundo apocalíptico, ¿no? Un mundo de carencias, de hambre, donde estos mecanismos de defensa posibilitan que yo pueda salir al espacio público a pesar, ¿no? De los 120,000 muertos que hay o más, ¿no? Son formas de autonegación de mi propia situación para poder ejercer, ¿no? Mi estrategia de sobrevivencia, ¿no? Entonces, también asociado a ello, somos un pueblo festivo, ¿no? Un pueblo dado a las fiestas, ¿no? De alguna manera, la festividad se hace en este marco de violencia y en este marco de peligro, ¿no? Dado que no le tenemos a la muerte, ¿no? Sí. Ya decía yo hace un momento, me la como en terrones de azúcar y en pedazos de pan, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso me hace entender que cuando hemos visto en los medios de comunicación como el de ustedes, que a la gente le preguntan, oiga, ¿y por qué no usa cubrebocas? Pues no uso cubrebocas porque de algo me tengo que morir, ¿no? Y además, además algo que es aún peor, ¿no? La que se va a morir o el que se va a morir soy yo, ¿no? Entonces, esa cercanía con esos elementos de la muerte hacen que haya ciertos elementos que anulan la capacidad de alerta y de riesgo en el cual estamos. Sí, por un lado esto del típico a mí no me va a pasar, por supuesto que a mí ni a mis amigos, y por el otro lado pues la normalización, porque en un principio, bueno, pues sí nos guardamos porque era una cuestión nueva al inicio de esta emergencia sanitaria, pero ahorita ya lo hemos normalizado, ya salimos a la calle, vaya, algunos traen cubrebocas, no todos, sin embargo pues ya se está como aprendiendo a convivir, sin embargo se mantiene esta idea de a mí no me va a pasar. ¿Qué me puede decir de esta normalización? Que bueno, además tiene mucho el mexicano dentro de nuestra sociedad, pues nos acostumbramos a las cosas malas y a vivir con ello. Sí, lo hemos normalizado que
hemos convivido directamente con esta pandemia, con esta alerta, ¿no? Pero asociado a lo que yo decía anteriormente y a lo que usted señala, ¿no? Que hay una normalización del peligro, hay otro elemento cultural que creo que es importante. Nuestro pueblo mexicano, nuestra cultura mexicana, no tiene una cultura de la salud, ¿sí? Hay una ausencia de la cultura de la salud y una ausencia de la cultura del cuerpo, ¿sí? Como no conozco o no tengo esa cultura de la salud, yo no, mi atención, mi alarma interna no se prende ante elementos inminentes de una enfermedad. Somos un pueblo sin cultura de la salud, no conozco mi cuerpo tampoco, ¿no? Entonces puede haber unas manifestaciones corporales, pero como no tenemos esta cultura de la salud, ¿no? No atiendo de manera oportuna los riesgos que mi propio cuerpo y que mi propio organismo me está señalando, ¿sí? Y asociado a ello, diría yo, ¿no? Los mensajes de la autoridad sanitaria no han sido capaces de penetrar, ¿no? A la población, dado que hay un terrible desconocimiento de cuáles son esos principios culturales y sociales y de identidad con los cuales se rige la cultura mexicana. Es decir, hay un desconocimiento tal que los mensajes de la autoridad sanitaria no han trascendido y no han llegado a la población de manera eficaz y de manera oportuna y eficiente, ¿no? Pues en ese sentido, yo creo que la autoridad sanitaria tendría que hacer mensajes diferenciados, ¿no? Dado que no es lo mismo una persona que vive, no sé, en la alcaldía Benito Juárez, a una persona que vive en el municipio de Chimalhuacán, ¿sí? Es decir, hay una diversidad cultural a la cual tendríamos que atender. No todos y todas somos iguales. Esa diversidad cultural también tiene un efecto en las formas en cómo interiorizamos los mensajes de la autoridad sanitaria. Doctor, pero además... Déjeme retomar esta parte que comentaba, pues de que los mensajes de las autoridades no están llegando, porque bueno, por un lado nos dicen, sí, quédense en su casa porque estamos en un momento muy complicado, lo más complejo de lo que hemos vivido a lo largo de los últimos 10 meses. Sin embargo, por otro lado, bueno, aquí en Ciudad de México ni siquiera hay una definición ya de en qué color del semáforo epidemiológico nos encontramos. Sí, eso es terrible, Tania, porque hay una confusión, ¿no? Y esa confusión tiene cierto origen, diría yo, y me atrevería a decir yo. Quien está dictando la política sanitaria es un criterio económico, ¿sí? Los criterios económicos determinan en gran medida los criterios de atención sanitaria, ¿sí? Ahora, esa confusión de qué color estamos, verde, rojo, lo que sea, ¿no? Se ha diluido y ya no entiendo yo si estamos en una alerta sanitaria, si eso implica el rojo o implica el anaranjado o implica qué cosa, ¿no? Además, los mensajes que emite esta autoridad, incluidos los del semáforo, están dados de tal manera que están dirigidos a una población que de alguna manera maneja de manera muy importante todos esos criterios sanitarios. Parecería que los mensajes de la autoridad sanitaria están dirigidos a un público universitario, a un público no con altos niveles de escolaridad, y no. Por eso dice hace un momento, los criterios y los mensajes que emite la autoridad sanitaria tienen que ser diferenciados respondiendo a criterios como la cultura, ¿no? Como digamos, el ingreso salarial, el nivel de educación, la zona geográfica, si es un municipio urbano, si es un municipio rural, ¿no? Si es una zona totalmente poblada. Es decir, el mensaje tiene poco impacto, dado que no se están respondiendo a los criterios sociales y culturales del pueblo mexicano, ¿sí? Doctor, déjeme preguntarle esto finalmente. El mexicano es un pueblo pues, profundamente religioso y, bueno, además también bastante cálido. ¿De verdad vamos a poder llevar a cabo estas fiestas navideñas de forma diferente? Mire, yo voy a ser un tanto pesimista. No hay forma de ser optimista ante esta situación, ¿sí? También hemos visto en los medios de comunicación, ¿no? A señoras, a jóvenes inclusive, ¿no? Que dicen, es que mi fe y mi religión son primero, ¿sí? Entonces tenemos que tener, cuando digo elementos diferenciados en los mensajes, también el elemento religioso sería un elemento fundamental.
mi fe y mi religión son primero. ¿Qué implica eso? Que voy a hacer toda una serie de festividades en torno a las Navidades. Sí, y las Navidades y el fin de año tienen un componente central, hay una centralidad en lo religioso. Y por lo tanto, Tania, yo me atrevo a decir que el número de gente que vemos en el centro histórico es proporcional a las fiestas que se van a hacer, pero también son proporcionales al número de casos que van a emergir después de las fiestas de la Navidad, ¿no? Ya quiero pensar yo qué va a ocurrir en enero, dado que, insisto, el número de gente que vemos en el centro histórico haciendo compras es proporcional a las fiestas que se van a llevar a cabo, ¿sí? El elemento religioso es fundamental, como muestra lo que pasó el 28, ¿no? Que se celebra San Judas Tadeo, la presión de la población, la presión de los feligreses, hizo que la iglesia se abriera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó en la Basílica de Guadalupe? La autoridad lo dice como un éxito de lo que ocurrió, pero yo me atrevo a decir también que lo que ocurrió fue que efectivamente la basílica estuvo cerrada, pero que las festividades que se harían a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre se trasladaron a cada una de las casas. Es decir, la fiesta no la hice en la peregrinación, no la hice en la basílica, pero sí celebré a la Virgen desde mi casa con grupos familiares cercanos, ¿no? Pero sí implicó reuniones familiares para celebrar a la Virgen. Yo hice un recorrido etnográfico al oriente de la ciudad y vi varias fiestas con imágenes religiosas y gente dentro, ¿sí? Entonces, ese éxito es relativo. Lo que no se vivió en la basílica, se vivió en cada una de las casas. Claro que sí, pues ahí está el tema. Doctor Jorge Mercado Mondragón, profesor e investigador del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Al contrario, te agradezco y un saludo y un abrazo a ustedes y a su auditorio. Gracias, buenas tardes. Llega el momento de hacer pausa, es breve, regresamos. Regresamos en 2 minutos. Esto me gusta. Venus. Esto está divertido. Como Venus, ahora tú también tienes el poder de escoger. Con el nuevo cubrecolchón Extra Confort Soñare, ahora puedes escoger entre el cubrecolchón Soñare clásico, el favorito de México, y el nuevo cubrecolchón Extra Confort con 60% más relleno. Más confort, más suavidad. Su tecnología Zero Gravity distribuye el peso evitando puntos de presión. Renueva tu colchón viejo o dale extra confort al nuevo. Y si no es nuevo ni viejo, hazlo también extra confortable. Su relleno cuenta con la nueva tecnología Microfusion, que logra la combinación secreta de 3 microfibras de gel 10 veces más delgadas que un cabello humano. Huecas, que actúan como válvulas que al recibir el peso del cuerpo permiten la liberación de aire para adaptarse a la posición en la que duermes mientras lo mantienen fresco. Sólidas, que le brindan el soporte que necesitas, y en espiral, que le ayudan a recuperar su forma evitando que se deforme. Está hecho de algodón 100%, es hipoalergénico y lavable. Llama ya y llévate nuestro cubrecolchón clásico o el nuevo cubrecolchón Extra Confort con un increíble 30% de descuento. Pero si llamas en este momento, tu descuento será no del 30, sino del 50%. Y además, las almohadas van de regalo. El nuevo cubrecolchón Extra Confort es glorioso. Te lo recomiendo yo.